Muy buenos días. La intención de la Santa Misa se ofrece para el descanso eterno de Raúl Amaro Cepeda, Justo Sierra, José Alfredo Carrasco, Jesús Robledo González, Roberto de la Chica, Pablo Rubio, Joel Garza, y pidiendo por la salud de Ramiro González Garza, Victoria González, Victoria Vázquez y Pilar Rodríguez. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muestra de propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor esté con todos ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea el Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesucristo nos acaba de decir algo bien importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Bruno, ¿tú leíste el Evangelio en español? Todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna. La voluntad de Dios no es una voluntad de condenación, como mucha gente habla, ¿no? Dios te va a condenar. No. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, que nosotros alcancemos la vida eterna. Pero hay un solo camino, la fe en Jesucristo. ¿Y qué cosa es tener fe en Jesucristo? Es haber tenido un contacto, una experiencia personal con Jesucristo, a través de su palabra, a través de la comunión y a través de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos aquí para celebrar la Eucaristía, la misa, estamos teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Cuando venimos al altar a recibir la comunión, estamos teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Yo no entiendo, hay personas que reciben la comunión como si recibieran un pedacito de pan bendito. Es el cuerpo de Cristo. Pero no es culpa de ellos, es la deficiencia que la catequesis tiene de verdad formar la mente de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Hemos enseñado demasiadas devociones, pero ¿y dónde está la palabra de Dios? Solamente a través de la palabra de Dios tenemos un encuentro personal con Jesucristo. El que no conoce la palabra de Dios tampoco puede tener un contacto, una experiencia personal con Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un retiro de Ministerio de Sanación Interior, ¿qué sucede en las personas? Se encuentran con Jesucristo y cambian su vida. No siguen igual que antes. No es que antes eran muy malos y ahora son muy buenos. No, no. Seguimos siendo pecadores, pero luchamos contra el pecado. Antes íbamos en la misma línea del pecado. Ahora vamos en contradicción con el pecado. Cuando tenemos un encuentro con Dios, no nos queda más remedio que salvarnos. Porque la voluntad de Dios es de salvación, no es de condenación. Pero entonces, aún las personas que luchan más con el pecado, con el defecto personal del pecado, con sus debilidades, también pueden ser salvadas por Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios Padre, que todo el que conozca y vea al Hijo tenga vida eterna. ¿Para qué? Para experimentar la resurrección. Tenemos vida eterna aquí que empezó en el bautismo. Hay personas que piensan que la vida eterna empieza en el cielo cuando uno se muere. No. En el momento que te están bautizando, ahí se puso la semilla de la vida eterna. Pero esa semilla tiene que crecer. No se puede quedar así, en semilla. Tiene que crecer. Nosotros estamos aquí en esta misa ahora porque la semilla de la fe ha crecido en nosotros y sigue creciendo.
sigue creciendo. No pensemos que vaya a un momento que ya no crece más. Ya con lo que tenemos es bastante. No. Dice, hay un pensamiento que dice, el que no echa para adelante no se queda estancado, sino que echa para atrás. Se pierde lo que uno tiene. Mis hermanos, vamos a tener un encuentro personal con Dios en esta comunión. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la paz de México. Roguemos al Señor. Por las víctimas del terrorismo y la violencia. Roguemos al Señor. Por nuestros enfermos. Roguemos al Señor. Con nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Échame la silla. Seguimos de tu generosidad. Lava, Señor, mi iniquidad y purifica el pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdaderamente justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Raúl Amaro Cepeda, José Alfredo Carrasco, Justo Sierra, Joel Garza, Jesús Rolando González, Pablo Rubio, Roberto de la Chica. Concede la salud a nuestros hermanos Ramiro González Garza, Victoria Vázquez y Pilar Rodríguez. Ten misericordia de todos nosotros y de sí con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos Dejes caer en tentación. líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. La paz contigo. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a esta cena. Señor, no soy digno de mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el pan que da la vida eterna. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito el Fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, Arroja al infierno con con tu tu divino divino poder poder, a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perfecta. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Recuerden que mañana es la hora santa a las 7 de la noche. El próximo lunes, es el último lunes de abril, tendremos la misa de sanación a las 7 de la noche.
Si tienen alguna ofrenda, la pueden poner en la canastita. Que tengan todos un feliz día. Demos gracias al Señor.